edificando iglesia. No es fácil ni nunca fue fácil. Lo hemos dicho, el Señor Jesucristo estuvo por 3 años, ¿sí? Y solo pudo levantar un grupo de 12 y que se hizo 11 y ya después se hicieron 12. Entonces te puedes dar cuenta que ni para el Dios eterno que se hizo hombre, el mejor predicador, el más ungido, el más santo, el más perfecto, fue fácil levantar iglesia. Tuvo que pagar con su sangre, tuvo que pagar con su vida, recorrió todas las regiones ahí, a veces con hambre y con sed, ¿sí? Y maltratado, lo corrían, una vez lo quisieron golpear y lo quisieron despeñar, pero no era fácil. La gente, amado, lo rechazaba y al final lo escupieron, lo sacrificaron. ¿Por qué? Porque Él venía a levantar iglesia, a rescatar lo que se había perdido. Y pues la verdad es que nunca ha sido ni nunca fue fácil. Y eso estamos queriendo hacer nosotros. Y no somos ilusos, amado. Es una necesidad. Alguien puede decir, es que ya hay iglesias grandes, pues vámonos todos para allá. Pero no es así. La cosa es ir y hacer discípulos y hablar. Y esto es un llamado, no es una casualidad y no es una imaginación, no es un sueño guajiro, es una orden de Dios que nos ha dado a nosotros y por eso estamos aquí y por eso estaremos aquí. Entonces yo quiero hablarte, amado, ahora de alguien, uno de los predicadores más apasionados después de Jesucristo. ¿Quién es? El apóstol Pablo. Nadie, amado, tocó puertas, nadie recorrió, amado, ciudades, pueblos, calles. Nadie estuvo en tantas pruebas como el apóstol Pablo. Entonces, después de Jesucristo, yo creo que Pablo es uno de los exponentes más poderosos de la idea del sentir de Dios del Evangelio. ¿Sí? Y quiero que me acompañes. Hay una iglesia maravillosa que el apóstol Pablo abrió. La iglesia de los filipenses en una ciudad griega, en Filipos, en una ciudad difícil, en una ciudad que tenía sus creencias, sus dioses, pero el apóstol Pablo, que ya había empezado su ministerio y había recorrido junto con Bernabé en Antioquía, ahí fue él llevado y ahí empezaron ellos a compartir en varias regiones y habían tenido algunos logros, gente había creído. Y después de esto ellos son llevados a un concilio, ellos van a Jerusalén y ahí tienen un encuentro con los que eran los apóstoles, ¿sí? Pablo no era uno de los apóstoles que anduvo con Jesús, entonces había gente de autoridad y él y Bernabé son llevados allá y ahí exponen y ahí se llega a un acuerdo. Ustedes llevarán la palabra, ¿sí? Porque Pedro había tenido una experiencia. ¿Recuerdan cuando está con Cornelio? Que le viene un manto que le dice que no llame inmundo, porque ellos creían que el evangelio era nada más para los judíos. Pero ahí Pedro defiende la causa de Pablo y de Bernabé y dice, recuerdan, él habla allí en ese concilio y dice, recuerdan que Dios me mandó que no llamara inmundo. Entonces el evangelio caen todos en cuenta que también es para los gentiles. Y ahí Pablo y Bernabé empiezan ese ministerio de recorrer ciudades, de recorrer pueblos y empieza a haber una siembra de la semilla del evangelio y empieza a haber fe y empiezan a levantarse pequeñas congregaciones como en todo. Unas se hacen grandes, otras se hacen pequeñas, otras son destruidas. Pero ¿qué dice Jesús en la parábola? El sembrador salió a sembrar. Amado, y eso estamos haciendo, sembrando la palabra aquí y allá. Entonces, yo quiero que me ayudes a orar, pero primero quiero leerte el verso en el cual nos vamos a mover y el cual motivó esta prédica. Filipenses 1:6. Esta es la iglesia de la que yo quiero hablarte, de la iglesia de Filipos que levantó Pablo. Dice así, dice Pablo, fíjate estas palabras, amados, son tan profundas, son tan apasionadas, son una realidad de vida para este apóstol. Dice, estando persuadido de esto, Pablo estaba convencido, Pablo estaba apasionado, Pablo estaba entendido de que esto era una realidad para su vida. Y el asunto de esto, amado, es
qué tan realidad es para tu vida. Dice, estando persuadido de esto, este es el asunto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De qué buena obra está hablando? De la verdad del Evangelio en la vida de una persona y en la verdad del Evangelio en la vida de esta iglesia, de este grupo que él levantó, de esta gente en esa región de Filipos, que estaban creyendo a causa de que este hombre apasionado, creyente, recorrió kilómetros para llegar hasta ahí y empezar a hablarles. Fácil no era. No era más cómodo quedarse en Antioquía, donde él ya había levantado un gran grupo. No era más cómodo, ya había hecho las paces con Jerusalén, con los apóstoles, irse allá y hacerse un apóstol con ellos. Él mismo dice, pues yo no soy un apóstol que anduvo con Jesús, pero yo soy un apóstol, a lo mejor el abortivo, el último, pero estoy dentro, porque el Evangelio a mí me lo enseñó Jesús, ni siquiera me lo enseñó hombre. Y hay algo en que gloriarme, dice, sí, da una lista de cosas de aquellos que le rebatían que él no era apóstol. Entonces, amado, puedes ver la pasión de este hombre, puedes comprender estas palabras que a veces leemos rápidamente y no analizamos. Estando persuadido de esto, este hombre dejó muchas cosas, ¿sí? Pero vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta mañana, danos tu gracia y tu favor para hablar tu palabra. Danos denuedo, danos entendimiento, amado, que pueda ser inyectado en nosotros la pasión de Jesucristo, la pasión de Pablo, la pasión de los héroes de la fe, de aquellos que pagaron con su vida por el Evangelio, Señor, por la iglesia. Ha costado sangre tu iglesia, costó la sangre más hermosa, más preciosa, tu sangre, Jesús, y la sangre de tus apóstoles, y la sangre de los héroes de la fe, y sigue costando sangre en estos tiempos, Señor. Que pudiera ser tocado nuestro corazón y que pudiera ser inyectada, amado, esa fe, amado, apasionante, esa fe exuberante, esa fe, amado, que el mundo considera locura, porque las cosas de la cruz son locura para los que se pierden, pero para nosotros son vidas, Señor. Entonces, amados, dice Pablo, estoy persuadido, estoy convencido, ya lo viví, lo entendí. Él se encontró con Jesús de una manera tan poderosa. Él tenía sus creencias, su forma de pensar, pero un encuentro con Jesús lo cambió todo. Y quitó, él dice, todo lo que yo sé, lo doy por basura. ¿Por qué? Porque entendí quién es el que me está moviendo. Y ahora estoy persuadido. Antes estaba persuadido de otras cosas, pero ahora estoy convencido de esto. ¿Qué es esto? Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo había abierto esta iglesia, pero él dice el que comenzó en vosotros. No fui yo, dice Pablo. Yo solo soy un instrumento que Dios está usando para algo que Jesús quiere hacer. Él comenzó la buena obra en ustedes, filipenses, ¿sí? Yo estoy persuadido de que aunque el inicio es pequeño, Él va a perfeccionar, ¿sí? Entonces, amado, te animo. El otro día oía de los que nos conectamos a Monterrey al pastor Mike. Él es alemán, es un pastor de Alemania que se casó con una mujer mexicana. Se conocieron en Cristo para las Naciones y ya se hizo mexicano. Vive en Jalapa, en Tuxpan, Veracruz, y ahí vive. Y tú lo ves y pues no es güero ni nada, es, quién sabe, ya viéndolo ya personalmente, ¿verdad? Pero es un alemán y habla como mexicano y se ha hecho mexicano. Y dice, yo era un intolerante. Dice, pero pues ahora tengo que serme bien tolerante aquí en Tuxpan. Amado, Dios comenzó una buena obra con él y con su esposa allí en Tuxpan. Pero dijo algo, cumplían 11 años. Dice, somos una iglesia pequeña. Oye, es un misionero alemán que estudió en el seminario de Cristo para las Naciones, que sabe hablar inglés, y ha hecho de todo, pero no es fácil. No ha sido fácil para él y para su esposa. 11 años están celebrando y dijo, somos una iglesia pequeña, pero han impactado el corazón de personas ahí, de gente. Entonces,
yo quiero que analicemos esto. Pablo estaba persuadido de que no era fácil, de que, amado, era una batalla, pero que Jesucristo había comenzado esa obra y que Jesucristo la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el plazo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo, amado? El día que Él vuelva. Y si vuelve, y si no vuelve antes de que muramos, pues todavía no, a lo mejor es generacional. Si Dios va a perfeccionar Amistad de Morelia hasta el día de Jesucristo y no viene antes de que yo me muera, a lo mejor lo hace con mi hijo, con quienes vengan después. Pero el plazo no está determinado. Ay, Amistad de Morelia va a ser una grande iglesia. No. Dios la perfeccionará. Yo estoy persuadido como Pablo de esto, que Él comenzó una buena obra aquí, porque nada es casualidad. Analizábamos el otro día con Juan, con mi esposa, todo el trayecto para abrir esta iglesia. Estuvimos en una iglesia grande, hubo situaciones muy complicadas que, amado, podemos escribir un libro nosotros, porque lo que pasó con nosotros es algo excepcional. Y hay muchas cosas que pues no conviene sacar a la luz. ¿Por qué? Porque estorbamos a la iglesia. Pero pudiéramos escribir un libro si fuéramos amarillistas y buscadores de celebridad y de bestseller. Podemos escribir un bestseller que haría un boom y sería, ¿cómo se dice? Viral, ¿verdad? Pero no, amado. Jesucristo empezó algo con nosotros y lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces no hay fecha. Y yo quiero animarte. Pablo estaba persuadido. Estaba entendido. Entonces quiero que me acompañes a Hechos, al libro de los Hechos, en el capítulo 15, vamos ahí al 15, y ahí vamos a empezar a ver cómo fue la fundación de esta iglesia de los filipenses, de Filipos. Vamos a ver en el verso 7, y hablar un poquito del contexto de lo que yo te hablaba. Dice, y después de muchas discusiones es cuando viene Pablo y Bernabé a Jerusalén, y ahí están todos los apóstoles y todos los que eran importantes. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca las palabras del evangelio y creyesen, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿De dónde empezó a formarse y a surgir la oportunidad de la iglesia de Filipos? De los corazones, no solo de los creyentes judíos, sino Pedro se dio cuenta que había creyentes que tenían corazón sincero fuera del pueblo de Israel. Amado, y yo quiero que esta iglesia no se pudiera fundar solo en gente que ya estuvo en otra iglesia, sino en gente nueva que no ha oído el evangelio, porque esa es la gente que perdura, esa es la gente que se afianza. Entonces, amado, y eso hemos estado pidiendo, en la velada estuvimos pidiendo, amado, danos esa gente que está empezando en el evangelio, gente nueva. Y yo te animo a orar eso, amado, que Dios envíe obreros a su mies, pero gente, amado, que está recibiendo como la leche espiritual, no adulterada, como un bebé, que se aferra a la palabra y la cree. Entonces, Pedro está diciendo esto. Y me brinco al 13, dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha comentado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y aquí Pablo y Bernabé estaban empezando a abrir esa puerta para que existiera esta iglesia en Filipos. No era un lugar, amado, de gente judía. Había sinagogas judías ahí, pero el pueblo no era judío. ¿Sí? Vamos a brincarnos hasta el verso 32. Dice, aquí ya hay un contexto. Después de esto, Pablo y Bernabé se vuelven a Antioquía y hay una discusión. En los primeros viajes que ellos habían hecho, había ido con ellos Juan Marcos, que era pariente de Bernabé.
y había habido un problema porque Juan Marcos se les había regresado cuando andaban ellos visitando pueblos y ciudades. Y de repente dijo, yo ya me voy para mi casa, ¿sí? Voy con mi mamá, tenía mamitis Juan Marcos. Entonces se va y Pablo era una persona recia. Y al siguiente viaje que van a hacer, ya cuando regresan de este concilio, ya cuando les dan luz verde allá en Jerusalén y les dicen, ustedes sigan con los gentiles y nosotros con los judíos, entonces Pablo y Bernabé dicen, oigan, vamos de nuevo a recorrer todos los lugares donde hemos hablado y vamos a afianzar los grupos, las células, las iglesias que se estaban formando. Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque tanto Pablo como Bernabé tenían una pasión por la iglesia. Estaban persuadidos que el evangelio era la respuesta de Dios para la humanidad. ¿Sí? Y esa pasión, amado, a veces puede ser tocada por cuestiones humanas. Porque ellos estaban en un mismo sentir, en un mismo objetivo del evangelio, pero aquí entró un elemento, un pariente. Y por Juan Marcos viene una discusión tan fuerte, dice la Biblia, entre Pablo y Bernabé. Yo no sé qué se dirían. ¿Qué te imaginas diciéndole a Pablo a Bernabé y Bernabé respondiéndole? Bernabé se cree, según pues los historiadores y la Biblia, que era un hombre muy centrado, muy introvertido, a lo mejor algo callado, y Pablo no, Pablo era colérico, Pablo era alguien que se apasionaba, ¿verdad? Entonces surgió algo que Bernabé también tenía un peso espiritual, le dijo, te estás pasando, Pablo, no sé qué se diría, imagínatelo tú. El asunto es que esta discusión fue tan fuerte que rompen. Bernabé toma a Judas, ¿sí? Que había venido juntamente con Silas. Habían venido cuando ellos regresan de Jerusalén, vienen a Antioquía y vienen a anunciar que ya se pusieron de acuerdo con los apóstoles, y se vienen con ellos Judas y se viene con ellos Silas de allá. Entonces ya cuando están ahí, Judas decide regresarse para allá, porque nada más venían como a afirmar y a confirmar lo que les habían dicho el concilio, pero Silas decide quedarse ahí en Antioquía. Entonces ya estando ahí, cuando hay esta discusión entre Pablo y Bernabé, Bernabé se enoja y toma a Juan Marcos. Él se quería llevar a Juan Marcos a predicar y se enojan tanto que dice, pues si tú no quieres, yo me voy por mi lado, me llevo a Juan Marcos y me voy. Y Pablo de repente se queda sin Bernabé. Pero dice, pues aquí está Silas. Silas era profeta, tenía unción profética igual que Judas, pero Judas se había vuelto a Jerusalén. Entonces Silas tenía una unción profética y Pablo dice, no puedo ir solo. Hay una enseñanza que mejor son dos que uno. Y Jesús mismo envió de a dos en dos, ¿verdad? Cuando estuvo en la tierra, y Pablo se ve en la disyuntiva de decir, ¿y ahora qué hago? Dice, pues aquí está Silas, y es profeta, y es un hombre de Dios, y es un hombre formado en la enseñanza de Dios. Silas, acompáñame, y Silas acepta, y se van juntos. Y Pablo entiende algo, amado, que formar iglesia no es fácil, que a veces te quedas solos, pero Dios siempre le provee un Silas. Y más adelante, ¿a quién encuentran? A Timoteo. Llegan a la ciudad de Timoteo, y ahí le dan referencias de Timoteo. Dice, hay un joven, ¿sí?, que es apasionado, hay un joven que trae una trayectoria, hay un joven que le preocupan las almas. Y dice Pablo, a ver, preséntamelo. Y viene este joven, ¿sí?, Timoteo, y se va también con ellos. Ahora ya no era uno, ahora eran tres. A veces Dios sacude, amado, ¿sí? Y no para mal, pues Bernabé hizo su parte junto con Juan Marcos. Juan Marcos se formó, y después lo vamos a ver volviendo otra vez a Pablo. Pablo dice en una ocasión, y envíame a Juan Marcos, que me es útil. Entonces todo ayuda bien a los que amamos a Dios. A veces hay separación, ¿sí? Pero si tú eres apasionado, donde quiera que vayas, Dios te va a usar. Pero el asunto es eso, ¿sí?, ser apasionados. Entonces estamos en el verso 32 de Hechos 15, dice, y Judas y Silas, después de este contexto que te di, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Ahí está Judas y Silas. Y pasando algún tiempo, allí fueron despedidos en paz,
por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, volverse a Jerusalén. Mas Silas le pareció bien quedarse allí. ¿Por qué tomó Silas esta decisión? Yo creo que miró a Pablo y dijo: yo quiero andar con ese hombre. Yo quiero caminar con ese hombre. Proféticamente se sentía unido a Pablo, a su pasión, a ese fuego que ardía en el corazón de Pablo. Él era un hombre que era una antorcha encendida, Pablo. Y Silas decide quedarse. Yo creo que Dios le habló: acompaña a este hombre, no te apartes de este hombre. Así como vemos a Eliseo con Elías, ¿verdad? No te dejaré. Y Silas se queda con Pablo, amado. Dios siempre va a proveer quien vaya contigo, aunque sea uno, y a veces más. Después vino Timoteo, después vinieron muchos más. Algunos traidores, vemos a Pablo diciendo: pues estos se han ido al mundo, pero otros estaban ahí firmes predicando mientras él estaba en la cárcel. Dios siempre va a proveer, amado, y no es fácil levantar iglesia. Entonces ahí están. Dice: Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Empezaron a juntarse más. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Wow. Entonces, yo creo que Dios sabía. ¿Sabes qué? La relación entre Bernabé y Pablo aquí se termina. ¿Por qué? Porque van a ser más productivos así, que él se vaya. Vamos a darle un sinsabor tanto a Pablo como a Bernabé, porque fue un enojo, porque fue romper una relación. Dice: pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces Pablo estaba enojado por eso. Dice: y hubo tal desacuerdo en ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Pablo empezó a hacer su función, Bernabé empezó a hacer su función. Pero ¿en dónde estaba el poder de Dios, amado? En Pablo. Aunque Bernabé sirvió para traer a Pablo, el fuego de Pablo, amado, estaba por explotar, por crecer. Y aparte tenía a Silas, un profeta de Dios. Dice: después llegó a Derbe, y aquí empieza un deseo, un anhelo, esa pasión de alcanzar almas, de ver dónde se puede plantar una iglesia, de ver dónde puede crecer el evangelio, que no era fácil. Tú puedes ver todo este recorrido de Pablo y de Silas buscando un lugar donde pudiera sembrarse la semilla del evangelio. No es fácil, amado, empezar ni aquí ni en China. Les contaba el otro día de un misionero en Japón que tiene años ahí y no han podido lograr mucho, pero ahí están. Y hay lugares donde gente llega y de repente levanta una congregación, gloria a Dios, pero cada uno es llamado y cada uno es enviado. Entonces Pablo con Silas empiezan a buscar una buena tierra, buenos corazones donde sembrar la palabra, y no es tan sencillo. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Qué encontraron ahí en Derbe y en Listra? Pues no mucho, pero encontraron un discípulo, una familia, la abuela, la mamá de Timoteo, que tenían algo para decir: pues aquí no florece mucho, pero llévatelo a donde florezca. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Había un grupo ahí, pero pues no florecía tanto, ya había un grupo. Entonces Pablo dice: yo quiero ir donde no hay nadie. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole a Timoteo, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y empieza ese transitar ahora de Pablo, de Silas y de Timoteo. Ahora tiene un equipo, pero no tienen dónde. ¿Sí? Y ahí está toda la tierra.
Al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Iba donde había grupos y les decía, los apóstoles ya dijeron esto. Dice, y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Hay unas ordenanzas y se dedicaron por lo pronto a eso. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Todo esto que trajo Pablo, Silas, Timoteo, toda la ordenanza le daba orden, le servía a la iglesia. Y se dedicaron por un tiempo a esto. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Seguían en búsqueda. Pero no es nada más ir a un lugar. Ahí en Asia el Espíritu Santo les dijo, aquí no se metan. ¿Sí? Y sabemos que después hubo iglesias en Asia, ¿verdad? En lo que se conocía como Asia en aquel tiempo. Pero no era aquí. Amado, Pablo quería llegar y hablar, pero el Espíritu Santo es el que guía. No es fácil. Cuando llegaron a Misia, aquí es otro lugar, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. A veces es el diablo, a veces es Dios el que no nos deja avanzar porque no es donde Él quiere. A veces es el diablo porque sí es donde Dios quiere. Entonces puedes entender la lucha para alguien que quiere levantar una iglesia. Dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Por qué Dios no le dio la visión desde antes? Porque Pablo estaba haciendo una función, llevando la ordenanza de Jerusalén a todas las iglesias. Yo creo que habían terminado de recorrer esto y entonces viene la visión. Todo tiene un tiempo determinado. A lo mejor Pablo se cansaba y decía, pues ya andamos aquí repartiendo lo que dijeron aquellos y nosotros ¿qué? En Antioquía hay iglesia, pero aquí no. ¿Nosotros qué? Algunos dicen que yo ni soy profeta, que yo ni soy apóstol. ¿Qué soy? Se le mostró a Pablo una visión de noche. Amado, para abrir esta iglesia es por una visión. No de noche, fue de día. Estaba yo en Autlán y habíamos abierto unos negocios allá, un negocio. Y mi esposa tenía también un negocio en el centro y teníamos un pequeño grupo que por la pandemia y por unos que se fueron ahí, nos quedamos nada más nosotros con mi hijo y con mi nuera. Y luego ellos se vinieron a Morelia y me quedé yo y mi esposa, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? No hay nada. Y un día, viniendo del centro, dejé a mi esposa y yo venía a abrir una ferretería que teníamos allá. Y me quejé con el Señor. Y le dije, Señor, pues ni negocio, porque me acababan de pedir el local del negocio. Era en el centro. Dije, ¿ahora dónde me voy a ir? Allí es muy difícil hallar un local en Autlán. Y me pidieron el negocio para ese mes. Me dijeron que por favor lo entregara ese mes. Dije, ahora ni negocio, y ni ministerio, ni iglesia. Y ahí venía yo quejándome y me salieron unas lágrimas. Eso se los digo a ustedes porque no me gusta que la gente sepa que soy chillón. Se me salieron unas lágrimas. Señor, ¿qué onda? Y clarito, amados, oí que Dios me dijo, ni te traje por negocio ni por ministerio. Te traje por restauración. A restaurar tu alma. Y ahí fue claro ahí clarito dije, es el tiempo de volverme a Morelia, hay que cerrar. Por una visión, amado, está esta iglesia aquí. Llegamos aquí y empezamos a buscar hasta que hallamos este lugar. Queríamos un lugar pequeño, tampoco tan pequeño, no una casa, un lugar que pudiéramos pagar, pero que no fuera tan pequeño. Aquí bien acomodado caben más de 100 personas. El día que vinieron los pastores con mesas eran como 60 o 70 pastores. Si pusiéramos sillas y con un pequeño corredor nos caben más de 100 gentes aquí. Entonces, amado, por una visión, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Era una visión de un hombre en la región de Macedonia, donde está Filipos. Filipos es una ciudad de Macedonia. Dice, pasa y ayúdanos. Y Pablo buscando dónde ir y dónde hablar el ministerio. Y aquí se abre la puerta. No fue instantáneo. Había habido un proceso de preparación para Pablo.
No es instantáneo abrir una iglesia, es todo un proceso de enseñanza, de buscar la gente adecuada, de buscar la gente que va a permanecer y que se va a sembrar. Es muy dado ahora decir entre los pastores, busca tus Timoteos. ¿Quiénes son los Timoteos? Los que permanecen, los que aprenden de ti, los que son tus discípulos, pero no cualquiera. Muchos vinieron a Pablo y muchos lo abandonaron y muchos se apartaron y muchos le hicieron guerra a Pablo cuando él los enseñó. Entonces dice, cuando vio la visión enseguida entendió que era ahí. Amado, de verdad, cuando Dios me dijo, no te traje ni por negocio ni por ministerio, dije, ahora, vámonos. Y le dije a mi esposa, nos vamos a regresar a Morelia. Yo no pensaba venirme, nos estaba yendo económicamente muy bien allá. Aunque íbamos a cerrar el negocio, teníamos el otro negocio de mi esposa y los fines de semana nos íbamos a un tianguis y vendíamos bastante bien. En cuestión de dinero estábamos bien. Entonces, pues no era eso. Dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Ahí fue un llamado. Dice, y zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Empezó ahora el recorrido hacia donde Dios le había llamado. Cuando ya nos íbamos a venir, preparamos el tiempo, dimos un tiempo, conseguimos un camión, regalamos todos nuestros muebles porque no cabían, nos trajimos las cosas del negocio. Y bueno, para llegar, ¿y qué vamos a comer? Pues siquiera vendemos algo, ¿verdad? No teníamos ningún sustento. ¿Sí? Entonces, amado, preparamos todo, ¿sí? Y de ahí empezamos a ir. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos. Wow, allí es la iglesia de los filipenses. De allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Allí empezó, amado, a forjarse, a gestarse la iglesia de Filipos, la iglesia que levantó Pablo. Ya había grupos de creyentes judíos que predicaban en algunos lugares pues la ley, pero esta era la iglesia. Y fíjate bien, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta. O sea, salieron de ahí de Filipos, en una puerta, dice, y junto al río donde solía hacerse la oración de los judíos, me imagino, dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Quiénes se habían reunido? Unas mujeres, un grupito de mujeres eran las que salían ahí a oír. No dijeron, el gran apóstol Pablo, vamos a hacer un congreso. No, era un grupito pequeño de mujeres. Así empezó la iglesia de Filipos, un pequeño grupito de gente que quiere estar. ¿Sí? El otro día nos compartió también un pastor de Puebla. ¿De dónde era, hijo? Que nos dijo que estaba pasando por una división, que se había ido como la mitad y se habían quedado nada más como 3 o 4 familias. Dice, pero es increíble, tenemos 3 y 4 familias en la iglesia, pero el ministerio de Pan de Vida y el ministerio de la cárcel está creciendo como nunca. Y dice, y a veces me pregunto, pues si ni tengo una iglesia y allá afuera un montón de gente convirtiéndose, no vienen a la iglesia, pero está funcionando. Es una semilla que se siembra. En la mañana Mari me contaba un testimonio de su nieta y ella me decía, sus nietos han venido aquí, es Kim y Iván. Y dice que su nieta se enfermó el otro día mucho de la gripa o de la diarrea del estómago, estaba devolviendo y le habló por teléfono Kim. Dice, abuelita, me siento muy mal, ¿podrías orar por mí? O sea, la niña cree que hay poder en la oración porque su abuelita le ha enseñado, porque aquí se le ha enseñado. Amado, es una semilla. Y al día siguiente le llamó la niña de nuevo a Mari y le dice, ¿verdad que sí oraste por mi abuelita? Porque después de que te dije, empecé a estar bien y estoy ya mejor. Amado, quisiéramos tener lleno aquí, pero estamos en el proceso y trabajando y haciendo la obra.
Entonces, ¿qué dice? Un día de reposo, ya que estaban ahí, Pablo, Silas, Timoteo, salieron fuera de la puerta. No me imagino, yo quisiera ver eso, amado, cómo van ellos ahí, como vamos nosotros a veces a una colonia queriendo hacer algo, y pues fueron al lugar donde se reunían. Aquí hacen la oración, aquí hay una placita, aquí hay algo, pues ahí vamos a pegarle, ¿no? Era que anduvimos hablando acá en Quinceo, íbamos con Juan el Soriano, llevábamos una bocina pequeña y ella iba por las calles, y los demás acá abajo, mi esposa, mi nuera Yuri también fue acá abajo, y nosotros nos fuimos allá arriba al cerro. Así me imagino a Pablo, a Silas y a Timoteo. Ahí fueron ese día de reposo, salieron fuera de la puerta, ahí donde se juntaba alguna gente a veces por cuestiones de oración. Dice: y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Se habían juntado algunas, no todas los que ellos querían, ¿verdad? Dice, fíjate el resultado. Entonces una, di conmigo una. Se juntaron varias, pero una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Esta mujer vendía telas, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Una, no dice que abrió el corazón de las otras, eran unas mujeres, pero una, amado, abrió el corazón. Una fue impactada. ¿Por quién? Si ella supiera este tiempo, él le estaba hablando Pablo, Silas y Timoteo. ¡Wow! Es como este congreso, va a estar Evans, el hermano de aquí de esta iglesia tan grande. Hay que estar ahí. Dice, entonces le hablaron, no sé si ahí mismo, porque dice que estaban cerca de un río. Dice, cuando fue bautizada, la bautizaron pronto, porque creyó. Dice, y su familia nos rogó, o sea, bautizaron a ella, y ahí empezó, yo creo, un proceso donde también la familia, dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y allí inició la iglesia de Filipos. Ahí empezó el primer lugar. Ya no se reunían en el lugar de la oración ahí cerca del río. Ahora había una casa, ahora había una familia, ahora había un apoyo, ahora había alguien que había arropado el evangelio, ahora había un lugar santo donde Dios quería manifestarse. Esto es este lugar, amado. Un lugar donde Dios nos llama, nos invoca, nos convoca, donde lo invocamos más bien a Él, ¿verdad? Y allí comienza una iglesia, amado, con una mujer, con una familia, no con un grupo de mujeres. No se habla que las mujeres vinieron, tal vez después empezaron a venir. Y esto es un inicio, pero algo pasa, amado, hay un contraataque. Si tú lees la historia, te la voy a parafrasear. Viene después, dice que Pablo, saliendo a la oración, yo creo que él seguía yendo allí a la oración, iban a orar, y le sale una jovencita, una muchachita, que empieza a ir delante de ellos. Y cuando ellos iban a orar o andaban por ahí evangelizando algo, esta jovencita empieza a decir, oigan a estos, son hijos del Dios viviente, son gente que habla el evangelio, óiganlo. Y de repente como que vino una ayuda, pero era algo extraño. A la iglesia puede venir gente extraña, ¿sí? Que pareciera que es verdad y no vienen a ayudar, vienen a estorbar. Son usadas por el enemigo. Y dice que por varios días esta jovencita ahí andaba delante de Pablo, de Silas y de Bernabé. Se estaba gestando ya la iglesia en la casa de Lidia, ¿sí? Y ellos salían, yo creo, a traer gente, a hablarle a más gente, pero ya había un lugar de congregación. Pero alguien quiere entrar, el enemigo siempre va a querer entrar. Y esta jovencita ahí empieza a decir, oh, estos son hijos del Dios viviente, a ellos oíd. Y era algo velado. Y después de algunos días dice que le molesta a Pablo. Y Pablo se da cuenta y le reprende un demonio a esa persona, a esa jovencita. ¿Y qué pasa? El demonio se va, sale de ella, sale ese demonio.
Y esta niña, yo creo que ya de verdad ahora sí empezó a seguirlos y a congregarse, pero esta niña era una esclava de unas personas que ganaban dinero con ella porque ella tenía un espíritu de adivinación. Entonces se molestan, van y se quejan con los jueces, con los magistrados de ahí de la ciudad, vienen, llaman a Pablo, a Silas, ¿sí? Y empieza una persecución, los echan en la cárcel. No es fácil abrir una iglesia. Cuando tú parece que vas avanzando, viene el contraataque. Esta joven fue enviada porque era una endemoniada, pero Dios, amado, puede hacer maravillas. Esta joven fue liberada, aunque le costó la cárcel a ellos. Y ahí están, y ahí viene la historia, ¿verdad? Cuando están ellos en el calabozo aquel y empiezan a orar y a clamar, y se cae la cárcel. Hay un terremoto que se cae la cárcel y el carcelero, como era de noche, pues queda todo oscuro y cree que los presos se le van a escapar. Y entonces, amado, él decide matarse. Dice, pues porque pagabas, si un preso se te escapaba, pagabas con tu vida en el Imperio Romano. Entonces se le van a escapar y está todo oscuro y dice, ya valió esto, ¿verdad? Y dice que se va a inmolar y Pablo se da cuenta, yo no sé si Pablo tenía una vista de infrarrojos para ver en la oscuridad, le dice, detente, porque el otro no veía nada, pero Pablo vio, le dice, detente, aquí estamos, todos estamos bien, todos los presos, ¿sí? Entonces pues ya se pone orden ahí y el carcelero, entendiendo, comprendiendo, captando todo lo que había sucedido que no era natural, le dice a Pablo, enséñame el Evangelio. Y Pablo en esa misma noche le enseña, después a su familia del carcelero, la bautiza. Y yo creo que estos vinieron a aumentar la iglesia en la casa de Lidia. Son la segunda familia que aumentó esta iglesia. Pero todo lo que tiene que pasar para que una familia se acerque, amado, y el enemigo va a querer golpear. No es fácil levantar iglesia, ni a Pablo le fue fácil. Casi quedan aplastados ahí, estuvieron encarcelados. Entonces, pues se corre la voz de todo lo que pasó. Los jueces vienen y dicen, no, pues ya déjenlo ir mejor. Pero dice Pablo, no, ¿por qué me metieron a la cárcel si yo soy ciudadano romano? Y ya no hayan qué hacer los jueces y dicen, pues con más razón es una papa caliente Pablo, amado, échenlo, que se vaya. Y Pablo deja establecido el inicio de una nueva iglesia y una congregación, amado, que si tú ves después, lees Filipenses, ves cómo creció. ¿Ves cómo se fue esta iglesia? Fíjate al correr los tiempos lo que Pablo dice de esta iglesia. Acompáñame allí a Filipenses capítulo 1. Dice Pablo a Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahí había dejado a Timoteo en Filipos. Dice, con todos los obispos y diáconos. Ya había obispos, ya había diáconos. Lo que comenzó tan pequeño con una mujer, con un carcelero, con dos familias, ahora estaba constituido en una iglesia ejemplar, en una iglesia que Pablo amaba. Había obispos, había diáconos. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amado, cuánto había costado esta iglesia, la sangre de Cristo primero, la vida, la pasión de Cristo y el amor y el esfuerzo de Pablo, de Silas, de Timoteo y de estas familias que iniciaron. Lidia, sus familias, el carcelero, sus familias, fueron los precursores para que esta iglesia se levantara y llegara a tener, amad, todo lo que dice aquí, obispos y diáconos. Dice en el verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Wow, Pablo tenía gratos recuerdos de cómo esa gente de fe había sido fundamental para que esta iglesia se levantara. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. No había tristeza por Filipos en el corazón de Pablo. No había tristeza por estas familias. Qué triste es cuando tienes que orar con tristeza por una familia, amado. Pero qué grato es cuando oras, ¿sí?,
con gozo por todos vosotros. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esta gente había permanecido. Ahí estaba la familia de Lidia, ahí estaba la familia del carcelero, ahí estaban tal vez aquellas mujeres que habían venido, ahí estaba aquella muchachita que había sido liberada. Ahí estaban, no se habían ido por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, que ya es una iglesia grande y hermosa, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Va a ser más grande aún. Y dice Pablo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. ¡Wow! En el corazón del apóstol, dice, y en mis prisiones y en la defensa, él estaba en la cárcel, y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. No se entristecía por estas gentes, se alegraba. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sí, para el día de Cristo, cuando Cristo venga. Amados, quiero que vayas conmigo al libro de Job en el Antiguo Testamento. Hay unos versos aquí que podemos aplicar. Job capítulo 8. Job capítulo 8, versos 5 al 7. Y dice así, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Esto es algo, amado, que siempre se nos ha dicho y se nos ha enseñado y se nos ha invitado a hacer. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ¿qué es este llamado? Un llamado devocional, un llamado continuo, un ejercicio que como cristianos debemos hacer. Dice, si tú haces esto, dice, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. ¿Quién? Dios, dice, y hará prosperar la morada de tu justicia. Y verso 7 dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cómo empezó la iglesia de Filipos, amado? Con gente bien sincera, con un corazón bien comprometido, con un corazón entendido, con un corazón que se sembró, y dice Pablo, que han estado ahí desde el principio hasta ahora. Es eso. Acompáñame a Isaías, casi termino. Isaías, capítulo 60. Verso 22. Dice así, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Sí. Pero ¿qué necesitamos, amado? Eso que había en Lidia. Lidia fue persuadida, Pablo fue persuadido, Silas fue persuadido, Bernabé, Juan Marcos, Timoteo, gente persuadida que el Evangelio, que la iglesia es la respuesta para el mundo hoy. No hay más respuesta, no es la política, no son los gobiernos, no son las filosofías, es el Evangelio. Y los que entren, muchos o pocos al Evangelio, son los que tendrán salvación. Ojalá fuesen muchos, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y termino con este verso en Hebreos, capítulo 10, verso 23, y nos da unos consejos, amado.
para nosotros como creyentes, como iglesia. Dice el escritor de Hebreos: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué te dice aquí? Mantente firme sin fluctuar. Sí, hay una profesión, hay un llamado, hay una visión, amado, para que tú seas parte de la iglesia. Mantente firme sin fluctuar en esta profesión, en esta esperanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que comenzó en ti la buena obra. Fue Jesucristo, no fue, amado, por tu deseo, fue Cristo quien te puso. Verso 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos unos de otros, amados. Necesitamos orar unos por otros y estimularnos a permanecer y estar en la obra de Dios. Y por último, el verso 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, amado, ¿qué dice el verso 6? Dice de Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos que estar ese día, tenemos que ser parte ese día, porque si no, puede ser que seamos como las 10 vírgenes. 5 no entraron, 5 sí entraron. Y eso está hablando del día de Jesucristo, cuando Él venga, o aún cuando nosotros partamos. ¿Qué tal si ahí arriba nos dice: apártate de mí, porque no te conozco? Entonces somos parte, somos amados en la iglesia, sirviéndole al Señor, apasionados, entendidos, comprendiendo. Entonces, amado, vamos a orar por una comunión en el Evangelio, por un amor a la iglesia, por un deseo, por una pasión por llevar el Evangelio. Empieza a orar, Padre.